Gracias. Asambleísta Jimena Ponce. Buenos días, buenas tardes con todas, con todos. Un saludo a quienes nos están siguiendo a través de los medios de la televisión y de la radio legislativa. Este es un debate creo que muy importante, este momento de aprobación de la ley, ya en referencia a lo que han dicho otros compañeros y compañeras asambleístas, a esa situación precaria que vivimos en el 96, en los 90, cuando se hablaba de modernización del sector eléctrico, de una necesaria, por supuesto, eficiencia, de mejorar los procesos y demás, pero lamentablemente se confundió y se quiso hacer una equivalencia entre modernización y privatización. Todo el sector eléctrico, las 8 hidroeléctricas de ese entonces, todo el sector de telecomunicaciones, las petroleras, todo eso estaba listo en la fila para ser privatizado. Se tuvo que impedir y creo que ahí sí discrepo con algo que se dijo al inicio. Al INESEL creo que hay que reconocerle su lucha a los trabajadores de ese momento del sector eléctrico, cómo ayudaron a frentear y a parar toda la arremetida de privatizaciones que se intentaba hacer en ese entonces. 8 empresas hidroeléctricas estaban ya siendo valoradas para poder ser entregadas al sector privado, sin beneficio para el pueblo ecuatoriano. Y esto es importante que quienes nos escuchan estén pendientes de la historia, porque sobre esa historia debemos aprender, sobre esa historia tomar decisiones y pensar en el futuro. Antes, nuestro país estaba entregando al sector privado, nuestro servicio público iba a ser entregado por privados únicamente con una visión de negocio y no de servicio público. Ahora estamos hablando de otro momento. Antes el Estado estaba quebrado, hoy el Estado no está ni estará quebrado gracias a las decisiones de inversión inteligentes, gracias también a las decisiones de endeudamiento que se han tomado para fortalecer los sectores estratégicos, los cuales nos permiten tener soberanía energética para, por supuesto, avanzar en el cambio de la matriz productiva y tener pues soberanía como país. Creo que es importante reconocer la historia, reconocer también quienes estuvieron en esos procesos privatizadores y que ahora pretenden venir como los salvadores de la patria, desconociendo ese pasado. La ley que estamos yendo a aprobar en este momento, sobre la cual estamos en este segundo debate, tiene elementos muy importantes. Insisto, no es solo la institucionalidad que se crea o el ordenamiento o la eficiencia de procesos, es el concepto que existe atrás del manejo de un sector estratégico que nos permite tener o desarrollar las actividades de vida y las productivas. La institucionalidad, por supuesto, que nos permite llegar y entregar el servicio público a la ciudadanía, pero también la identificación de los proyectos más convenientes a través del Plan Maestro Eléctrico, un instrumento de planificación, de gestión y de control que con la adecuada institucionalidad nos permitirá como ecuatorianos y ecuatorianas identificar, incluso en esos ejercicios de control social, identificar si estamos avanzando o no con aquello que se ha propuesto en el plan. La gestión de la energía eléctrica, y este es un elemento importante que lo estamos colocando en este proyecto de Revolución Ciudadana en todos los sectores estratégicos, una gestión con empresa pública. No ha sido pues tan malo el gasto en la inversión pública, no ha sido pues tan malo pensar en la empresa pública, no ha sido malo entonces apoyar, financiar el talento humano público, porque este es precisamente el que está manejando todos los recursos estratégicos que nos permiten para los ecuatorianos y ecuatorianas tener las bases para el desarrollo de la vida. La empresa pública y por excepción la empresa privada y las empresas de economía popular y solidaria. Y sobre todo también unos elementos que me parecen importantes que son el destino de los recursos para investigación y desarrollo. Hablamos de un capítulo de eficiencia energética que me parece que sobre el cual voy a hacer una propuesta para desarrollarlo de cierta manera, pero todo el tema de responsabilidad sobre el ambiente también deberá ser reflejado en esta ley. El momento en que hablamos de la utilización adecuada de nuestros recursos energéticos, algunos que serán renovables, otros que sabemos que no son renovables, en esta ley estamos básicamente hablando de los recursos que son renovables. Y por eso me permito hacer dos observaciones al proyecto de ley. Uno que tiene que ver en el artículo 53, en la planificación e inversión en el sector eléctrico, en el cual se determina como un instrumento importante para esta planificación y gestión el Plan Maestro de Electrificación. Creo que es importante para nosotros como proyecto político, lo conversábamos hoy en la mañana en el bloque, el determinar con mayor certeza, especificidad y claridad para que el pueblo ecuatoriano que nos escucha también tenga la certeza que estamos trabajando por sus derechos y sobre todo por aquellos sectores más que han sido tradicionalmente marginados, que este Plan Maestro Eléctrico
También identifique las mejoras que deben desarrollarse en generación, transmisión y distribución y electrificación en las zonas rurales aisladas. Y planteo incorporar un texto en el artículo 53 que señala, así como garantizará el incremento anual en la cobertura de energía eléctrica en estas zonas en los porcentajes dispuestos en el plan. ¿Cuál es el objetivo? Que una vez que se vaya cumpliendo el plan, cerremos las brechas de desigualdad que existen en cuanto a la provisión, distribución, generación de energía eléctrica en los sectores rurales. Pido al presidente de la comisión, al compañero Juan Carlos Cassinelli, que haga la incorporación de esta sugerencia. Y en el artículo 76, en el capítulo en donde se está señalando las iniciativas o directrices para lo que es la eficiencia energética, un elemento importante de este sector de la energía o del sector de energías también no renovables, porque todos debemos ser responsables de un buen uso de esa energía que nos permite, insisto, reproducir la vida. Sugiero que se agregue el artículo 76, se lo cambio por el siguiente. Mecanismos para lograr la eficiencia energética. El Estado promoverá la eficiencia energética mediante incentivos o castigos que se definirán en el reglamento de esta ley y las regulaciones correspondientes. Y se incorporaría, los incentivos se relacionan particularmente con la reducción en el consumo de energía eléctrica por la utilización de tecnologías eficientes de consumo o iluminación y permiten a los usuarios o consumidores finales acceder a rebajas en el valor del servicio público de energía eléctrica. Es obligación de las instituciones que conforman el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados implementar planes y programas de eficiencia energética incorporando principalmente tecnologías eficientes de consumo o iluminación en la infraestructura pública, así como establecer en el marco de sus competencias regulaciones para la infraestructura privada. Las instituciones públicas podrán conformar comités de eficiencia energética con la participación de sus servidores públicos con la finalidad de organizar e implementar medidas de ahorro energético. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Por un lado, el tema de la eficiencia energética como una política, como una directriz que permita que las políticas públicas se deriven con mayor especificidad, tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos autónomos descentralizados. Recordemos que son gobiernos que también tienen responsabilidad sobre la gestión de los recursos públicos, del manejo de sus ciudades, de sus municipios, de sus territorios. Por tanto, nos parece importante, y así es como le he señalado en la modificación y en la incorporación que solicito al presidente de la comisión, sea realizada, que las responsabilidades también de los gobiernos autónomos descentralizados en avanzar en este asunto de la eficiencia energética que nos permitirá a todos los ecuatorianos y ecuatorianas hacer un uso racional de los recursos que mantenemos. Eso es todo. Muchas gracias.